certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva como herramienta para seguir avanzando en el camino de la real esencia de la verdad. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Transmitiendo en vivo y en directo desde Radio Cultural Planeta Conciencia y su página web www.rcpc.co. Sábados 7 de la noche y además los martes a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia. Presentado por Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Le damos la bienvenida a todos ustedes a este su programa de Descubriendo. Las investigaciones que aquí compartimos con ustedes de ninguna forma y ninguna manera quiere convertirse o se quieren convertir delante de ustedes como una verdad absoluta. Es un compartir de informaciones que usted tiene todo el derecho de comprobar, de investigar y comprobar. Nuestra recomendación es que no lo crea, pero que tampoco lo rechace, sino que justamente haga eso que le acabamos de decir: investigar. Una vez que usted investigue, se dará cuenta, por su propia cuenta, en ese camino de la real búsqueda de la verdad y será testigo de ella. Para hoy estaremos hablando de un tema bastante conspiranoico para unos, ¿no? Es ¿quién mató a Kennedy? John F. Kennedy, el presidente número 35 de la Unión Norteamericana, que fue asesinado en el año 1963. Entonces vamos a estar haciendo un recorrido en la historia para determinar, de acuerdo a ese análisis, quién probablemente pudo haber asesinado a este líder de los 60. Para eso estoy acompañado de Salim Hasir, a quien le doy la bienvenida a este programa, Descubriendo. Bienvenido, Salim. Muchas gracias, Neil. Un saludo para ti, para toda la amable audiencia de Descubriendo que nos acompaña en cada programa tocando estos temas muy interesantes que, pues como tú lo decías en la introducción, hace muchísimo tiempo no quisieron que supiéramos. Y sí, vamos a tocar el tema de la muerte de John F. Kennedy, un tema que desde el mismo día de su muerte, ese 22 de noviembre de 1963, está envuelta en una nube de misterio, ¿no? Muchas teorías se tejen alrededor de lo que pudo haber sucedido ese día en Dallas, en el estado de Texas, pero que realmente al día de hoy, a año 2015, no se ha podido dar digamos que una certeza de lo que realmente sucedió. Entonces, no quiere decir que lo que vayamos a decir aquí eso sea, ¿no?, la verdad absoluta, pero vamos a entregar indicios, vamos a entregar pruebas, investigaciones para que usted, estimado oyente, pues saque conclusiones en su comprobación. Todo un misterio, ¿no?, a la hora de saber a ciencia cierta quién mató a Kennedy. La versión oficial fue que un pistolero, un hombre de apellido Oswald, apuntó y disparó y mató al presidente John F. Kennedy en ese momento. Esa es la versión oficial. No se supo más porque después él también fue asesinado y quedó así. John Fitzgerald Kennedy nació en Brooklyn, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917 y murió en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. 22 de noviembre. Dentro de poco entonces se cumplirán 52 años de la muerte o el asesinato, más bien, de este presidente. Fue el 35º, el número 35, presidente de los Estados Unidos. Fue conocido como John F. Kennedy, Jack Kennedy por sus amigos y popularmente JFK. Elegido en 1960, Kennedy se convirtió en el presidente más joven de los Estados Unidos después de Theodore Roosevelt. Ejerció como presidente desde el 20 de enero
del año 1961 hasta su asesinato, que fue, repito, el 22 de noviembre de 1963. Durante su gobierno tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial y la consolidación del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, así como los primeros eventos de la guerra de Vietnam. Así es, Neil, has tocado un poco sobre la vida de John F. Kennedy y quisiera tocarnos, antes de que hagamos un recorrido histórico sobre los sucesos no solamente que se dieron en los años de pues que él ejerció como presidente, sino varias décadas atrás, que pues nos pueden dar un indicio de qué fue lo que ocurrió allí, ¿no? Voy a tocar algunas de las teorías, como para ir entrando en materia, que se dicen, ¿no? Algunas de manera oficial, otras no tanto, de cuál pudo haber sido la causa de la muerte de John F. Kennedy. Por ejemplo, una de ellas se dice que es una teoría sobre la mafia y Hoover. J. Edgar Hoover fue el director de la Oficina Federal de Investigación, el FBI, desde 1925 hasta 1972. Está muy bien documentado que antes de que el presidente Kennedy fuera elegido, Hoover raramente conocía la existencia de la mafia. Jack Anderson informó sobre los aparentes lazos de Edgar Hoover con la mafia, así como sobre la reticencia del FBI a perseguir a sus miembros. El genio financiero de la mafia, Meyer Lansky, supuestamente habría chantajeado a Hoover con respecto a su homosexualidad hacia el año 1935. Otra razón probable del fracaso de Hoover para detener la mafia era su preferencia por los blancos fáciles para mantener la imagen del FBI como los policías top. Otra teoría que se teje, ¿no?, alrededor de la muerte de Kennedy es la del crimen organizado y la CIA. También se dice de que esto como respuesta de los crecientes juicios a los que el nuevo fiscal general Robert F. Kennedy sometía a estas organizaciones criminales en el periodo del presidente Kennedy, ¿no?, en el momento que fue elegido como líder o presidente de los Estados Unidos. Otra también, Neil y oyentes, que tiene bastante fuerza es la teoría de la conspiración israelí. Esto porque el gobierno de Israel no estaba contento con las presiones que estaba ejerciendo Kennedy en contra de su programa nuclear secreto. Recordemos que Kennedy en sus poco tiempo de gobierno luchó bastante para que el tema de los misiles nucleares en el mundo cesara. Hablemos un poquito también de la familia de Kennedy, el padre de John F. Kennedy. El padre de él fue Joseph Kennedy y la madre fue Rose Fitzgerald. Joseph fue un empresario exitoso y líder de la comunidad hiberno-estadounidense. Fue embajador ante el Reino Unido. Rose era la hija menor de John Honey Fritz Fitzgerald, una prominente figura política de Boston que fue congresista y alcalde de su ciudad. El matrimonio tuvo 9 hijos. John fue el segundo de ellos. Nació en el número 83 de la calle Bills en Brookline, Massachusetts, el martes 29 de mayo, como lo dije ahorita, de 1917. Durante sus primeros días, de sus primeros años de vida, vivió en Brooklyn, realizó sus estudios en el colegio público Edward DeWitt School, desde la guardería hasta el comienzo del 3er grado. Durante el 4º grado estudió en un colegio privado para hombres llamado Noble and Greenough, que posteriormente denominaron Dexter School. También es importante resaltar, Salín y estimados oyentes, que se señala, recordemos que él es hijo de inmigrantes, ¿no? La familia de John F. Kennedy venía justamente de Irlanda. Se asegura que el padre de John F. Kennedy hizo parte de la mafia irlandesa. Y una de las teorías también señala que probablemente esa relación del pasado de su padre tuvo que ver también con la muerte de su hijo. Es otra de las posturas, otro de las teorías de conspiración en torno a la muerte de John F. Kennedy. Pero podría resultar algo que es lo que queremos desde nuestro punto de vista, claro está, esclarecer. Y es que cuando un evento como este queda sin una respuesta clara, sin una investigación que determine exactamente qué ocurrió, pueden resultar inmediatamente muchas teorías. Y esas teorías, antes de dar una respuesta exacta, lo que hacen es ahondar más en el misterio. Claro.
Así que hay que analizar muy bien el contexto histórico en el que vivió el expresidente y asesinado John F. Kennedy para comprender qué era lo que estaba pasando. Y eso es lo que queremos hacer en este momento. En ese momento era plena Guerra Fría. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial finalizó en el año 1945 con el estallido de la bomba atómica en Nagasaki e Hiroshima. Inmediatamente allí se comenzó a vivir un mundo de la posguerra y en los años 50 se dio inicio a la famosa y muy hablada Guerra Fría, en la que el planeta entero se dividió en dos bandos, en dos fuerzas, la una liderada por el capitalismo norteamericano y la otra contraria a esta idea política, financiera y económica, como lo es el comunismo, ¿no?, que era liderado desde Rusia. Rusia, sí. Así que estas dos potencias dividieron en intereses lo que sería el planeta entero, el planeta Tierra entero. Recordemos que inmediatamente en la época de Kennedy, como lo decíamos, se construyó el muro de Berlín, que dividía la Alemania en dos: la Alemania oriental, que era una Alemania comunista, y la Alemania occidental, que era una Alemania capitalista. Y en el medio de las dos estaba un muro que se levantó en los años 60. Entonces, en todo ese contexto se enfrentaron estos dos grupos. Se dio la crisis de misiles, una crisis que se pensó que iba a terminar en una guerra atómica impresionante. Imagínense las consecuencias de una guerra de estas. La invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba, que también fue algo tensionante, puesto que recordemos que Cuba tenía todo el respaldo de la extinta Unión Soviética. Eran momentos muy cruciales, eran momentos muy difíciles en el contexto universal, y bajo ese contexto y bajo ese momento vivió John F. Kennedy. Claro que sí. Recordemos que cuando hablamos de Guerra Fría, son este tipo de enfrentamientos, Neil, donde no se dispara una sola bala, pero en estas posturas que tú nos hablabas, ¿no?, de comunistas contra capitalistas, hay una serie de intereses políticos, económicos, incluso militares, y en esta división, tanto Rusia como los Estados Unidos, que eran quienes lideraban esto, tienen una serie de intereses, sobre todo Rusia con el tema de los misiles, y como tú decías, John F. Kennedy le tocó lidiar con ese proceso armamentístico, y eso generó muchos problemas, ¿no? Eso como primera medida, ¿no? Pero también, como tú lo decías, en el contexto histórico que también precedió a la presidencia de Kennedy, se venían manejando unas, por decirlo así, unas, como por ejemplo, unos poderes, por ponerle un nombre, poderes que gobernaban en los Estados Unidos. Podríamos llamarle la Reserva Federal en primera instancia, también el FBI, la CIA, unas agencias que supuestamente estaban para servir a los Estados Unidos, que ocultaban mucha información, y cuando Kennedy estaba en la presidencia empezó a destapar muchas ollas podridas, lo cual generó malestar, ¿no?, sobre todo en la CIA. Claro. Miren que en el tema de la invasión de Bahía de Cochinos, que fue en el momento en que él estaba ya elegido como presidente, esta invasión de Bahía de Cochinos, también conocida como invasión de Playa Girón o la Batalla de Girón, fue una operación militar en la que las tropas de Cuba, de cubanos, mejor exiliados, apoyados por Estados Unidos, intentaron invadir Cuba en abril de 1961. Recordemos que él empezó en 1961, pero en enero. En enero, sí. Comenzando por crear una cabeza de playa, formar un gobierno provisional y buscar el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y el reconocimiento de la comunidad internacional. Recordemos que en ese momento Cuba era ya un país de revolución, ¿no? El proceso apoyado desde Cuba con Fidel Castro y apoyado por la extinta Unión Soviética. Querían formar un gobierno provisional y buscar el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y el reconocimiento de la comunidad internacional. La acción acabó en fracaso. En menos de 65 horas fue completamente aplastada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Más de un centenar de soldados invasores murieron y los cubanos capturaron a otros 1.200 junto con importante material bélico. Eso fue una crisis. La otra crisis, que fue en el mismo tiempo donde Kennedy fue presidente, fue la crisis de los misiles en Cuba. Fíjense que ahí estaba plena Guerra Fría, ¿no? Sí. Es como se denomina al conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba en la mitad.
Esto fue en octubre de 1962, generando así la raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. En Rusia se le denominaba crisis del Caribe. Fue una de las mayores crisis junto al bloqueo de Berlín y los ejércitos Able-Arche de 83 entre ambas potencias durante la Guerra Fría y en la Cuba. Y en la de Cuba es donde más cerca estuvo de una gran guerra nuclear. Así que John F. Kennedy tuvo que afrontar una de las crisis nucleares más importantes de la historia en la Guerra Fría. Pero Salim y estimados oyentes, no solamente son estos dos acontecimientos. Quiero recordar algo que es también muy importante a la hora de comprender el contexto en el que vivía Kennedy y que probablemente nos podría servir este análisis para determinar su asesinato. Y es la reunión de Bretton Woods, o la conferencia de Bretton Woods, una conferencia, estimados oyentes, realizada en los Estados Unidos, en una ciudad llamada Bretton Woods, al noreste norteamericano. Se presentó en 1944, ya casi al final de la Segunda Guerra Mundial, y en esta reunión, estimado oyente, se determinaron muchas cosas importantes para el futuro de la economía y el comercio internacional, liderado por los Estados Unidos, y que a través de esta reunión pretendía seguir convirtiéndose en lo que hacia futuro se llamaría un imperio, ¿no? Claro. Vamos a escuchar, estimados oyentes, les invito a escuchar un audio de lo que representó esta reunión de Bretton Woods para que ustedes saquen sus propias conclusiones. En esta conferencia, los países industrializados decidieron optar por el Plan White, creando 3 instituciones, las primeras 2 en 1944 y la tercera en 1947. El Fondo Monetario Internacional debía garantizar el cumplimiento de las normas acordadas en lo referente al comercio y las finanzas internacionales, como también establecer facilidades de crédito para los países con dificultades temporales de balanzas de pagos. El Banco Mundial fue creado para financiar el desarrollo a largo plazo. En 1947 se creó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, GATT, que tenía por meta la liberación del comercio mundial, que es la reducción de las barreras arancelarias. En la década de los 90 se convirtió en la actual Organización Internacional de Comercio, OIC, cuyos objetivos van paralelamente a los del Fondo Monetario Internacional. El principal objetivo del acuerdo de Bretton Woods fue poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema mundial con un tipo de cambio sólido y estable, fundado en el dominio del dólar. Bueno, es importante este dato, Salim, puesto que en 1944, en esta conferencia de Bretton Woods, ganó la postulación o la solución de posguerra presentada por los Estados Unidos frente a la propuesta de Inglaterra, del Reino Unido. En ese momento nace el Fondo Monetario Internacional, que se convirtió en esa institución que, entre otras cosas, pues regiría pues todo el proceso de financiamiento, de préstamos a aquellas naciones que necesitaran justamente algunos recursos de ese mundo de posguerra, el mundo de la reconstrucción de la posguerra. Además de eso, otro banco, que es el Banco Mundial, que apoyaría el desarrollo a largo plazo. Y además, una organización que hoy es la Organización Internacional de Comercio, que buscaba liberar los mercados. ¿Para qué? Justamente para que esos aranceles que se le colocan a los productos que llegan de otro lugar no tuviesen tanto impacto en el comercio. De tal forma que Estados Unidos se convertiría en el amo del mundo, ¿no? A través de una moneda que es el dólar,
bueno, que incluso no hace parte o no es un banco nacional, sino un banco privado, recordemos esto, banqueros importantes que emiten el dólar y que el dólar se iba a convertir o que se convirtió desde 1944, 45, 46, 47 en la moneda hegemónica mundial. Claro, importante ese dato, Neil, porque pues si tenemos en cuenta el de la gran reunión de Bretton Woods, donde el dólar se convierte en la divisa internacional, ¿no? Muy conveniente en ese momento por el tema de la posguerra, donde los países necesitaban flujo de dinero para reconstruir todo ese proceso. Y aquí es donde vamos a entender en la medida que vayamos desarrollando cómo Kennedy en su proceso de gobierno intenta sacando una ley que lo vamos a entrar a explicar ahora, para que el dólar ya no sea la moneda hegemónica de los Estados Unidos, sino que el dólar impreso por la Reserva Federal. Y él pretendía quitarle el monopolio a la Reserva Federal. Entonces, teniendo en cuenta esta reunión, si el dólar se convirtió en la divisa internacional, ¿qué pensarían, por ejemplo, los señores dólar de la Reserva Federal? Sí, bueno, el dólar de la Reserva Federal, porque Kennedy lo que quería era imprimir unos dólares, pero ya propios de los Estados Unidos, ¿no? Acompañado con el Tesoro de los Estados Unidos, que imprimiría ya las divisas. Sí, entonces resulta que en ese momento, en la década de los 50, después de la conferencia de Bretton Woods, lo que realmente se estaba buscando era el control y la hegemonía económica mundial del dólar. Y también ganar el comercio internacional. Pero había un enemigo. El enemigo era la extinta Unión Soviética, que era la otra potencia mundial que despuntaba, ¿no? Entonces hay que analizar ese contexto para comprender la situación. Era un momento en que se debía consolidar el plan de la conferencia de Bretton Woods, donde detrás de ella definitivamente estaban los intereses de los banqueros internacionales, creadores del sistema de la Reserva Federal, banco que sería pues quien manejaría los hilos de la economía internacional a través de los Estados Unidos. El más beneficiado con esta reunión, evidentemente, es la Reserva Federal y los banqueros que estaban detrás de ella. Claro, los banqueros que estaban detrás de ella. Recordemos, estimados oyentes, y para esto les invitamos a descargar un programa que hicimos aquí en Descubriendo, llamado La Reserva Federal. Allí se explica mucho más y se profundiza más esto que acabamos de decir, un banco privado, no un banco que pertenezca al gobierno norteamericano, no es una entidad privada que presta un servicio a los Estados Unidos imprimiéndole una moneda, y Estados Unidos al recibirlo ya debe, ¿sí? Porque tiene que pagar con intereses. Claro. Es decir, que la economía de los Estados Unidos, bajo ese modelo creado en 1913, cuando se creó el sistema de la Reserva Federal, bajo un secreto, ¿no?, en una isla privada, lo que sujetó fue que la economía norteamericana dependiera de este banco privado. Así que en la década de los 50, de los 60, era importante consolidar la idea que desde Bretton Woods se había estipulado. Y notablemente nos damos cuenta que el trato que Kennedy dio ante la Unión Soviética no fue el esperado. No fue el esperado. ¿Cierto? Porque no fue lo suficientemente bélico para enfrentar y destruir al enemigo. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de la bahía de Cochinos, en el tema de la crisis de misiles, fue un presidente que quiso superar de una forma pacífica la confrontación. De tal forma que incluso nos damos cuenta que en el momento en que se quería aplastar a Cuba, Kennedy lo que hizo fue permitir que la isla continuara con ese desarrollo de la revolución y con el acompañamiento de la Unión Soviética. Muy diferente, por ejemplo, a lo que han hecho George Bush, padre e hijo, y ahora el señor Barack Obama. Cuando nosotros analizamos la forma de gobierno que ellos han tenido, es totalmente bélica. Si recordamos, por ejemplo, a George Bush padre y la guerra ya en Kuwait, ¿no?, por este pequeño país, esa se llamó la guerra del Golfo, ¿no? Sí. Después George Bush con el tema de los terroristas, ¿no? El tema de las Torres Gemelas y la invasión a Irak. Y ahora el señor Barack Obama con todo el proceso que ha hecho de acompañar, o más bien de auspiciar, ciertos conflictos internos en países, llámese Siria, llámese Irak, ciertos países que tienen conflictos, y Estados Unidos lo que hace con el señor Obama es respaldar a uno u otro bando para evidentemente sacar beneficios, ¿no? Pero Kennedy hacía todo lo contrario, ¿no? Él trataba como de
apaciguar un poco las cosas para que no se llegara a ese extremo. Y Por evidentemente supuesto. a los señores que estaban esperando que fuera una respuesta bélica no les gustó eso para nada. Bueno, entonces recordemos, estimados oyentes, que en ese momento, en ese contexto de imposición de un nuevo orden económico mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de la mano tenían mucho en juego, ¿no? Recordemos que meses antes de su muerte, John F. Kennedy firmó una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva es una orden especial, emitida solo por el presidente norteamericano. Es un hágase y cúmplase, ¿sí? Fírmese y cúmplase. Esta orden ejecutiva que le daba al secretario del Tesoro el derecho de emitir dinero respaldado por plata. Erróneamente se sostiene, o algunos dicen que esto es un modo en que Kennedy lograba tener más poder que la todopoderosa Reserva Federal. Significa que esta orden ejecutiva, la 11.115, ¿no? No, 11.110. 11.110 permitía al Tesoro norteamericano emitir una moneda sin el permiso u autorización de la todopoderosa Reserva Federal. Recordemos entonces que la Reserva Federal era quien tenía el monopolio de emisión de dinero, con intereses al Tesoro norteamericano. Significaba entonces que si Kennedy ponía en marcha esta orden ejecutiva, era prácticamente la aniquilación de la Reserva Federal. Claro, la intención evidente de Kennedy era quitarle el monopolio a la Reserva Federal de emitir los billetes con intereses al gobierno norteamericano. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Por qué Kennedy pensaba en esto? Bueno, evidentemente recordemos el comentario que hacíamos de que los Estados Unidos había permitido que el control de su moneda lo hicieran bancos privados. El primero que se enfrentó a esta idea, porque no existía aún la Reserva Federal, fue el presidente también estadounidense Thomas Jefferson. En el año 1802 él hizo un discurso. Él dijo: creo que los bancos son más peligrosos que un ejército. Dijo Thomas Jefferson, 1802. Si algún día los americanos permiten que los bancos controlen la emisión de su moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de ellos los privarán de todas las propiedades, hasta que un día sus hijos se despertarán sin casas en el continente que ocuparon sus padres. De esta forma nos damos cuenta cómo Thomas Jefferson tenía muy claro que no era conveniente bajo ninguna circunstancia que la emisión de dinero fuera controlada por un banco privado y corporaciones que crecerían alrededor del mismo, ¿verdad? Y con este discurso que realizó en ese entonces, 1802, Thomas Jefferson pudo detener la idea, porque venía ya desde los años 1800, de la creación a través de estos banqueros internacionales, central, sí. Este Banco Central. Sí, también, Neil, disculpa, en su momento, también en los años 1800, Lincoln también fue un hombre que intentó evitar esta idea que ya se tenía, como tú lo decías, de ese siglo, de los años 1800, y fue asesinado también. Muchos dicen que por esa misma causa, ¿no? Por irse en contra de este proceso, porque además estos banqueros han tenido esa intención hace muchísimo tiempo. Recordemos que la primera crisis, o la primera gran crisis, fue en 1873, más o menos, hasta el año 1896, donde desde ese momento se intentaba, incluso desde antes con fuerza, mediante estas crisis, poder poner un banco central controlado por banqueros internacionales. Así que vemos que esto es una batalla muy antigua dentro de los Estados Unidos, ¿no? Que sí, muchos intentaron detener. Algunos presidentes entendían el peligro que representaba que un banco privado tomase el control de emisión de moneda, ¿sí? Y efectivamente apareció un pronóstico, una profecía del señor Jefferson, cuando hoy en día nos damos cuenta que gracias a la creación del sistema de la Reserva Federal, el 23 de diciembre de 1913, hoy ocurren situaciones que podemos animar con este audio o esta noticia que van a escuchar. Y nuevo dato de desahucios en España. En 2012 los bancos se quedaron con 49.000 viviendas de españoles que no pudieron pagar su hipoteca. En 38.000 casos se trataba de la primera vivienda de dichas familias. Eso sí, solo en un 8% se tuvo que emplear la fuerza. En el resto de los casos la vivienda ya estaba vacía. Bueno, y ustedes dirán, bueno, pero esto es en España. Recordemos que los bancos centrales de las naciones dependen de las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, un banco que está regido
por la emisión de una moneda que es el dólar, que emite el sistema de la Reserva Federal. Entonces, eso que alguna vez dijo Jefferson se está viviendo. Recordemos la crisis financiera en Estados Unidos del año 2008, cuando mucha gente perdió su vivienda. ¿En manos de quién? De los bancos. Los bancos. Así de sencillo. El siguiente presidente que se enfrentó a la Reserva Federal, nada menos ni nada más que fue John F. Kennedy. Como le decíamos, con esta orden ejecutiva 11110, ¿cierto? 11110, sí. Él permitía que el derecho del Departamento del Tesoro norteamericano emitiera su dinero sin la Fed, es decir, sin el sistema de la Reserva Federal, pero 6 meses después de que él firmó esta orden, escuchen bien, 6 meses después, es decir, el 22 de noviembre del año 1963, fue asesinado en Texas. Claro que sí. Evidentemente el hecho de Kennedy haber sacado esta ley disgustó mucho a los banqueros propietarios de la Reserva Federal, porque además Kennedy venía teniendo esta idea incluso desde el año 61, ya él venía trabajando en esto, en una estrategia para lograr poder hacer eso. Incluso se dice que el 28 de noviembre del año 61 el presidente Kennedy detuvo la venta de la plata por el Departamento del Tesoro. El aumento de la demanda de la plata como un metal industrial dio lugar a un aumento en el precio del mercado de la plata por encima del precio fijado por el gobierno de los Estados Unidos. Condujo a una disminución de las reservas de plata en exceso del gobierno en más de un 80% durante 1961. Kennedy también exhortó al Congreso a eliminar los certificados de plata a favor de los billetes de la Reserva Federal, que son los que el Tesoro de los Estados Unidos da a la Reserva Federal como constancia de pago, ¿no? Sí, le da bonos del Tesoro. Bonos del Tesoro es un papel. El bono es un papel que se le entrega a la Reserva diciéndole necesitamos tanto dinero en dólares. Entonces la Reserva devuelve dólares. Tiene que pagar con intereses ese préstamo. Claro. Los Estados Unidos. Entonces ya fíjate que desde el 61 le exhorta al Congreso a que se eliminaran estos bonos del Tesoro que eran dados a la Reserva. Es decir, hacer que el Tesoro hiciera su propia moneda. Una moneda que incluso se llegó a decir que ya estaba impresa. Kennedy logró imprimir unos nuevos billetes ya sin aquella nota que dice nota de la Reserva Federal. Si usted toma un billete norteamericano encontrará una nota que dice esta es una nota de la Reserva Federal. Bueno, y después que muere Kennedy, ¿qué pasó con esta ley? Porque esta ley alcanzó a él alcanzó a firmar. Claro que sí. Es curioso, ¿no? Sí, lo que sucedió después. Sí, dice que después de la muerte de Kennedy, la orden 11110 no fue revertida. La sección añadida de la orden ejecutiva 10289 permanecieron en los libros hasta que el presidente Ronald Reagan emitió la orden ejecutiva 12608 el 9 de septiembre de 1987 como parte de una limpieza general de las órdenes ejecutivas. Él revocó específicamente la sección añadida de la 11110 que revocó de manera definitiva toda la orden. Después de la muerte de Kennedy, el nuevo presidente Lyndon B. Johnson mantuvo esta orden ejecutiva, pero no dio apoyo y tampoco fomentó la impresión de billetes del Departamento del Tesoro. Claro que otros investigadores dicen que lo primero que hizo Lyndon B. Johnson, vicepresidente, quien sustituyó en el cargo a John F. Kennedy, fue no apoyar, es decir, trató de eliminar lo que la orden buscaba. Una orden ejecutiva quiere decir que es una orden que viene directamente del ejecutivo, del presidente. La revertió, se hizo el loco, como decimos vulgarmente, se hizo el loco, se hizo como que nada hubiese pasado y los billetes no salieron. Sí, porque él digamos que no la canceló directamente ni de tajo, sino que él, como dices tú, se hizo de la vista gorda, no apoyó esta ley y tampoco fomentó la impresión de los billetes. Evidentemente, para que esta ley pudiera funcionar, el presidente tendría que asumir ese proceso de impresión, de estar muy cerca de esta ley que Kennedy había propuesto antes de su muerte. Quiere decir que más nadie después de John F. Kennedy se ha enfrentado al sistema de la Reserva Federal. En ese momento, un momento crucial, como hacíamos o llegamos al contexto, un momento de Guerra Fría, un momento de lograr ganarse el mundo financiero, económico mundial y el comercio internacional a través de Occidente, liderado por los Estados Unidos, el sistema de la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Era importante seguir estableciendo estos planes de la reunión de Bretton Woods.
De alguna forma, John F. Kennedy se enfrentó a esos intereses y lamentablemente ese 22 de noviembre, esa mañana de 22 de noviembre en Dallas, Texas, fue asesinado. Aquí es donde tenemos que comenzar a preguntarnos qué poder hay detrás de esta élite mundial. Y muchos hablan, y nosotros aquí también hemos explicado, de la existencia de una élite o unas sociedades secretas milenarias incluso, que han gobernado secretamente los destinos de los imperios y las naciones. Estados Unidos no se escapa a eso, y justamente también John F. Kennedy tuvo una postura en contra del establecimiento y del funcionamiento de sociedades secretas en suelo norteamericano. Él hizo un discurso. Escuchemos un poco, Salí nos va a hablar de qué se trata esto. Sí, voy a leer el discurso para ver cómo con estas palabras Kennedy de alguna forma sentenció el secretismo en los Estados Unidos. Dice: damas y caballeros, la propia palabra secretismo es repugnante en una sociedad libre y abierta, y nosotros estamos como pueblo inherentemente e históricamente opuesto a sociedades secretas, juramentos secretos y procedimientos secretos. Decidimos hace mucho tiempo que los peligros del ocultamiento excesivo y sin autorización de hechos relevantes sobrepasan ampliamente a los peligros que se citan para justificarlo. Incluso hoy hay poco valor en oponerse a la amenaza de una sociedad cerrada, imitando sus restricciones arbitrarias, incluso si nuestras tradiciones no sobreviven con ella. Y hay un peligro muy grave de que una necesidad anunciada de un aumento de seguridad sea aprovechada por aquellos ansiosos para expandir su significado a los límites de censura oficial y ocultación. No tengo intención de permitir eso en la medida en que esté en mi control, y ningún miembro de mi administración, ya sea de alto o bajo rango civil o militar, debería interpretar mis palabras aquí esta noche como una excusa para censurar las noticias, sofocar la disensión, encubrir nuestros errores u ocultar de la prensa y el público los hechos que merecen conocer. Requiere un cambio de visión, un cambio de las tácticas, un cambio en las misiones por el gobierno, el pueblo, por cada hombre de negocios y líder sindical y por cada periódico, porque se nos opone alrededor del mundo una conspiración monolítica y despiadada que confía principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia, en la infiltración en lugar de invasión, en subversión en lugar de elecciones, en intimidación en lugar de libre elección, en guerrillas de noche en lugar de ejércitos de día. Es un sistema que ha reclutado vastos recursos humanos y materiales para la construcción de un denso tejido, una máquina altamente eficiente que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Este fue el discurso, estimados oyentes, que Kennedy entregó pues ahí a la audiencia. Esto también fue poco tiempo antes de ser asesinado. También muchos dicen que este discurso tuvo muchísimo que ver en la muerte de John F. Kennedy por esta persecución, entre comillas, que él hacía a las hermandades secretas que él sabía que estaban detrás, por ejemplo, de la Reserva Federal. Sí, impresionante, ¿no? Realmente fue un presidente que tuvo la osadía, hablando en términos muy claros, en enfrentarse a sociedades, bueno, que tienen un control económico, político, militar, de oscuridad bastante grande. Los enfrentó en este discurso que ustedes ven allí, en este postulado, se dan cuenta de que él quiso, a través de él, no permitir más el secretismo en los Estados Unidos. Las ideas que estas sociedades secretas han querido implantar, y para eso quiero recordar un acto que se realizó en secreto, como lo decía ahorita, en la creación del sistema de la Reserva Federal. Escuchemos este audio que nos anima cómo fue ese secreto. Cientos de millas al sur de la capital bancaria, la ciudad de New York, cerca de la costa de Georgia, la isla de Jekyll ofrecía un refugio invernal para los ricos y famosos. El dueño de este lugar con un océano pequeño era el señor estanciero, el financiero internacional J.P. Morgan.
Aquí, 6 banqueros internacionales tenían reuniones que intentaron mantener secretas y planeaban convertirse en la institución privada más poderosa en los Estados Unidos, el sistema de la Reserva Federal. Todo gira alrededor de la Reserva Federal, un banco privado al que se le dio un monopolio cuando se crearon los billetes. Cada billete de $100 que imprime la Reserva Federal y vende a los Estados Unidos a su valor total representa un préstamo de $100. Aunque el gobierno lo devuelva, tiene que pagarlo con interés. Bueno, ahí nos damos cuenta a qué secretismo, a qué sociedades secretas se estaba refiriendo John F. Kennedy en ese discurso que nos leyó nuestro compañero Salim. Ese mismo momento en que en secreto en 1906, 6 banqueros internacionales, esto no lo supo nadie, esto se supo fue mucho tiempo después, diseñaron lo que sería el sistema de la Reserva Federal. Pero era difícil, de acuerdo a sus planes, establecer eso en el gobierno norteamericano, en el Congreso norteamericano. Claro. Y ahí fue donde tuvieron que infiltrar a sus agentes. Woodrow Wilson, el político aliado de ellos en ese momento. Y aprovecharon la noche previa a la Navidad de 1913 para firmar la creación del sistema de Reserva Federal en el Congreso de Norteamérica. Claro, y fíjate cómo funciona, porque estos banqueros apoyaron la postura, la candidatura de Woodrow Wilson en ese momento en el Congreso, y a cambio este señor les permitió a los banqueros poder meter la ley de la Reserva Federal en ese 23 de diciembre y él mover sus influencias dentro del Congreso para que esta fuese aprobada. Así que vemos cómo allí en esa jugada ellos pudieron establecer este sistema. Sí, lo lograron, en secreto lo crearon. Y recordemos quiénes son, estimados oyentes, esos banqueros internacionales, ¿no? Es la famosa Hermandad Blanca, que hace mucho tiempo viene gobernando. Que de blanca no tiene nada. Bueno, que de blanca no tiene nada, justamente. Es una, digamos, una sociedad que controla justamente todo en el planeta entero desde el punto de vista económico. Entre ellos se encontraban los grupos como Bilderbergers, la Comisión Trilateral, el CFR y la Reserva Federal. Si podría imprimir $1 billón mañana, podría ser el amo del universo. Pero uno no puede porque ellos tienen el monopolio. Mientras puedan imprimir dinero y comprar el diario The New York Post, The Washington Post, congresistas, senadores, presidentes, uno no puede competir con eso. Es una fraternidad. Tienen un objetivo en común, el cual es mantener el control. Es una fraternidad, lo dice este economista internacional, es una fraternidad y su objetivo es mantener el control. Nos damos cuenta contra quién se metió John F. Kennedy. Los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan, que son familias poderosísimas desde el punto de vista económico, como dice el audio, ¿no? Capaces de comprar presidentes, congresistas, periódicos. O sea, si pueden manejar los medios de comunicación a su antojo. Claro, esas dinastías que comenzaron en 1773 en Baviera, Alemania, 5 hermanos de la familia y dinastía Rothschild. Meyer Amschel Rothschild, Salomón Rothschild, Nathan Meyer Rothschild, Carl Rothschild y James Rothschild. Ellos empezaron un emporio de bancos en Europa, la familia Rothschild. Rothschild significa escudo rojo en alemán, todos de origen judío. Establecieron ese emporio que hoy todavía permanece. Jacob Rothschild hoy es el más importante a la cabeza del grupo Rothschild, dueños de la banca internacional. Jacob Rothschild, que irónicamente su figura es muy parecida a un dibujo animado de esta serie Los Simpson. No recuerdo el señor Burns. Montgomery Burns, sí, Montgomery Burns. Es muy parecido, es casi que trataron de animar esta figura de Jacob Rothschild. Sí, así es. Toda esta familia, como tú decías, de origen judío, y esto que sean de origen judío no es casualidad, ¿no? Sabemos muy bien, y lo hemos tocado muchas veces aquí, que la raza judía, incluso desde sus orígenes, tienen algo en particular, ¿no? Y es que entre ellos se ayudan mucho, es una hermandad muy cerrada, y en el tema económico se protegen demasiado. Por ejemplo, entre ellos mismos
se prestan pero no se cobran intereses, el uno ayuda al otro, son muy, muy unidos en ese aspecto para lograr sus intereses. Para lograr el control. Claro. Recordemos que también es un mandato, que su deidad, recordemos que también ellos como raza tienen su propio Dios. Ese Dios les enseñó a que de su hermano judío no prestaran intereses, pero del no judío sí lo hicieren. Eso es una ley, ¿no? Es una ley judía, de la Torá judía. Pero no solamente los judíos askenazi, como son estos alemanes, ¿no? Sino también otros judíos, pero del otro lado del océano, es decir, en Estados Unidos, como es la familia Rockefeller. Los 5 hermanos Rockefeller, de los cuales aún vive David Rockefeller, también un magnate, una familia muy poderosa, donde el primero, ¿no? John D. Rockefeller, el padre de ellos, fue el primer multimillonario norteamericano y primer monopolista de lo que fue el petróleo de los años 1800. De esta forma lograron acumular grandes cantidades de dinero y estipularse como de esos banqueros importantes pertenecientes a la Gran Hermandad Blanca. Irónicamente, estos señores siempre están detrás de la sombra, ¿no? En el anonimato. Y en ese proceso de secreto, ¿no? Que fue el que se refirió ampliamente en ese discurso John F. Kennedy. Claro que sí, muy interesante, me llama la atención, por ejemplo, en el discurso que leí ahora, un pedazo que dice, porque se nos opone alrededor del mundo, o sea, no estaba hablando Kennedy solamente de los Estados Unidos, estaba hablando de un monopolio mundial, una conspiración monolítica y despiadada, que confía principalmente en medios encubiertos, sobre todo el secretismo, para expandir su esfera de influencia. Vemos cómo Kennedy tiene una claridad de lo que, o más bien de lo que a él se estaba enfrentando en ese momento cuando soltó ese discurso impresionante donde prohibía todo el secretismo en los Estados Unidos. Pero también nos decía que es una conspiración monolítica mundial. Y vemos cómo, ahora que analizamos las grandes familias, cómo vienen desde Alemania y desde otros lugares, porque no son las únicas familias, ¿no? También podríamos tocar a los Lee, los Onassis, los Russell, que son otras familias alrededor del mundo que son muy poderosas desde el punto de vista económico. Los Wisburg también. A mí me llama la atención mucho la capacidad que tuvo John F. Kennedy para enfrentar, ¿no? Es fácil sabiendo, porque evidentemente John F. Kennedy tuvo que saber quiénes habían detrás de todo esto y enfrentarlo pensando él que el poderío que tenía como presidente norteamericano sería suficiente para cambiar la situación. Y esto nos demostró que ni el mismo presidente norteamericano puede contra estos intereses. Sí, no, hay poderes detrás de las sombras que son más poderosos, entre comillas, no tienen más influencia, más poderío. Y esto nos demuestra, Neil, ahora que tú tocas eso, de que los presidentes no son quienes toman las decisiones en los países. Hay poderes detrás, en las sombras, ocultos en el secretismo, que son quienes realmente toman las decisiones. Tú hablabas ahorita del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de estas organizaciones supranacionales que al prestarle grandísimas sumas de dinero a los países que lo necesitan, terminan endeudándolos. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una deuda con alguien grandísima, a ese quien tú le debes tantísimo dinero te pondrá condiciones para que no embargarte, para no quitarte pues cosas que tú necesitas. Él te dirá las condiciones y lo que tú debes hacer para que no suceda eso. Correcto. Así que bueno, hay otra situación que me gustaría relacionar con este tema y es algo que ocurrió también en Colombia. Por ejemplo, hoy, un día como hoy estamos realizando este programa el 25 de septiembre, un día como hoy, pero de 1828 se presentó la conspiración septembrina, se llamó, que atenta contra la vida de Simón Bolívar, lo cual influye en su renuncia como primer mandatario de la República de Colombia, o como se llamaba en ese momento, la Gran Colombia. Resultan sospechosos, adivinen quiénes: Francisco de Paula Santander y Mariano Ospina Rodríguez. No Mariano Ospina Pérez, Mariano Ospina Rodríguez, esa misma dinastía. Resultaron entonces sospechosos de este atentado o conspiración septembrina contra Simón Bolívar, estos personajes. ¿Y por qué hago la relación entre lo que le sucedió en 1963 a John F. Kennedy y a una conspiración que comenzó a vivir nuestro libertador Simón Bolívar y que terminó años después con la muerte del libertador? Y así como
John F. Kennedy hizo un pronunciamiento en contra de las sociedades secretas, igual hizo en su momento Simón Bolívar, ¿verdad? Hizo una declaratoria para impedir la proliferación de las sociedades secretas en la Gran Colombia, porque habiendo pertenecido a esta sociedad de los masones, pudo comprender el plan de dominación que se extendía desde lo que es la Inglaterra y hasta América Latina, de esas sociedades para estos gobiernos, del cual también hacía parte Francisco de Paula Santander. A diferencia de Bolívar, él estaba muy de acuerdo con los planes, ¿no? Claro. Y curiosamente, pues la historia nos dice que el Libertador, después de toda esta carrera libertadora, se enfermó y falleció por una enfermedad, por tuberculosis. Pero otros investigadores han anunciado de que fue realmente víctima de un envenenamiento, justamente realizado por las sociedades secretas que vieron en un enemigo en Simón Bolívar al oponerse a los planes de esta sociedad aquí en la Gran Colombia. Claro que sí, eso sucedió también por estas tierras, y sus claros opositores en ese momento, Santander, que fue uno de los que más intentó de alguna forma truncar los propósitos que tenía Bolívar al unificar los países de la Gran Colombia, ¿no? Incluso después de la muerte de Bolívar, Santander fue uno de los principales opositores a esta idea, y poco a poco esta unión que se tenía se fue dividiendo en estos países. Bueno, entonces cuando hablamos de las teorías que tratan de explicar la muerte de John F. Kennedy, si analizamos este contexto, ¿en qué quedaría, por ejemplo, la teoría del ovni? No hay conspiración que se precise que no contenga un platillo volante. La teoría del ovni sostiene que Kennedy fue asesinado porque se llegó a interesar demasiado en lo extraterrestre y amenazaba de nuevo. Surge aquí la siembra malvada de la CIA con descubrir programas secretos de los servicios de inteligencia del país. Como prueba, estimado oyente, se esgrime una presunta carta de Kennedy a la CIA en la que 10 días antes de su muerte reclama documentos secretos sobre ovnis. Como complemento, se apela, estimado oyente, según esta teoría, se apela a un escrito del director de la CIA explicando que no puede entregar esos documentos confidenciales. Entonces, aquí se cumple lo que yo les estaba diciendo allí, que se podrían utilizar muchas otras teorías convenientemente, un poco pues ajustadas a ciertas situaciones reales, pero que estarían encubriendo de fondo lo que realmente pudo haber sucedido. Otra, por ejemplo, es más presidentes sospechosos, incluso Bush padre, ¿no? No solo Johnson fue fruto de sospechas, también el expresidente George H. Bush es manejado por algunos conspiradores como presunto cerebro del atentado. Y es que Bush padre no solo tuvo una larga relación con la CIA, sino que en el día del magnicidio se habría encontrado en Dallas, pero por no dejar a casi ningún ocupante de la Casa Blanca sin sombra de duda, también hay quien ve una relación entre la muerte de Kennedy y el escándalo del Watergate de Richard Nixon casi una década más tarde, o hasta el Irán Contra de Ronald Reagan ya en los años 80. Muchas teorías que podrían estar ocultando, estimados oyentes, la verdadera, ¿no? Usted se imagina si los Estados Unidos, si el grueso de la población norteamericana tuviese la idea y el conocimiento de los planes de la Reserva Federal en su creación en 1913, primero de la reunión de 1906, que nadie se dio cuenta, luego en 1913, que tampoco se dieron cuenta porque fue una noche antes de la Navidad, y ustedes saben pues la tradición norteamericana cómo festeja esto, ¿no? Más adelante el tema de la reunión de Bretton Woods y las conclusiones que sacaron aquí, y bueno, en plena época de la Guerra Fría, nadie estaba enterado de pormenores. Y hoy día, 52 años después, no se sabe a ciencia cierta quién mató a Kennedy. Y a pesar de que la información de todas estas situaciones que ocurrieron en secreto ya está a la mano, porque es fácil entrar, por ejemplo, al internet y encontrar todos estos datos,
Pues evidentemente está tan fácil, pero aún así las personas no buscan estas cosas, no las respuestas de lo que sucedió, por ejemplo, en el asesinato de Kennedy. Tantas teorías, tantas cosas que desvían la atención. Y a nosotros acá no queremos decir, porque para nosotros es evidente que fue asesinado por sociedades secretas detrás del imperio económico, pero es la visión de Descubriendo, ¿no? La conclusión que hemos llegado después de la investigación. Para otros habrá sido otro personaje, para otros, algunos dicen que lo asesinaron extraterrestres, o sea, toda una serie de situaciones que lo que hacen es desviar la atención del plan que había detrás desde la creación de la Reserva Federal, y que en ese momento Kennedy fue un obstáculo. Y sencillamente lo quitaron del camino porque no rindió lo que ellos esperaban que Kennedy hiciera. Por eso pensamos que era prudente hacer el contexto en el que vivió Kennedy como presidente, ¿no? Todo el contexto social, económico, político, militar de ese momento, del inicio de los años 60, una época con mucha convulsión, en la época de la Guerra Fría, en la época de la Guerra de Vietnam más adelante, en fin. Nos dice Ronaldo Ortiz, esta radio es genial, un fuerte abrazo, Ronaldo, para ti. También Cris dice saludos a la mesa de trabajo. Fuerte abrazo para ellos que nos escuchan en vivo y en directo a esta hora, 8:48 de la noche en Colombia. Recuerden que este programa se retransmite en diferido los martes a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia, para aquellos oyentes que no lograron conectarse desde el inicio del programa. Fíjese lo que dijo Henry Ford. Henry Ford dijo, está claro que la gente no entiende el sistema monetario y bancario, porque si lo entendiese, creo que habría una revolución mañana por la mañana. El dueño de esta empresa, de automóviles Ford, que se hizo también millonario con el modelo T, cuando apenas iniciaba la carrera o el comercio automotriz, ¿no? Automotriz, y fue uno de los pioneros. Fue uno de los pioneros, con su modelo T, que se vendió en todo el mundo. En todo el mundo hizo una fortuna el señor Henry Ford, que su compañía todavía existe, también, ¿no? También de origen judío, ¿no? También parece que tuvieran una astucia para los negocios, ¿no? Es difícil encontrar un judío de estos pobre. Yo la verdad nunca he visto uno, todos son poderosos económicamente, y evidentemente su raza y sus leyes, sus mandatos, incluso religiosos milenarios, así los respaldan. Claro, incluso hay mucha gente que admira esto, ¿no? Sí, claro. Pues yo no lo admiraría, porque para hacerlo hay que pasar por encima de muchas cosas, por la dignidad de muchos hombres, por la vida de otros hombres. Si no, recordemos aquí a John F. Kennedy. Habría que tener una condición reptil, como hablábamos el programa pasado, tocábamos, estimados oyentes, el cerebro reptil, que es una condición en el ser humano donde se utiliza esta parte tan básica del cerebro, y que evidentemente para, por ejemplo, los negocios económicos, el tener que pasar por encima de muchas personas, de hacer muchos negocios que no están muy bien, se necesita una condición de persona, de pensamiento, una condición de emociones muy frías, muy calculativas para poder hacer estas cosas. Evidentemente una persona del común, no sé, Neil, tú me dirás si uno podría ser capaz de pasar por encima de alguien dejándolo en la quiebra casi, para yo poder subir en esta pirámide, ¿no? Que es un sistema también implementado. Para darles un datico ya casi cerrando, ¿sabe quién creó la primera crisis del siglo pasado, en el siglo XX? Otro señor de estos bastante millonarios, se llama JP Morgan, dueño de la isla de Jekyll, que fue donde se hizo la reunión para crear en secreto el sistema de la Reserva Federal. Escuchemos lo que pudo hacer el señor JP Morgan para crear esa crisis. Así, JP Morgan, conocido públicamente como un conocedor financiero de la época, aprovechó su influencia masiva publicando rumores de que un banco prominente de Nueva York era insolvente o había quebrado. Morgan sabía que esto causaría histeria masiva y que a la vez afectaría a otros bancos, y así fue. El público, temiendo perder sus depósitos, comenzó masivamente a retirar su dinero, y consecuentemente los bancos fueron
forzados a reclamar sus préstamos, obligando a vender sus productos, y así comenzó una espiral de quiebras, reposesiones y desorden. Poniendo las piezas en orden unos años más tarde, Freddy Callen, de la revista Life, escribió: los intereses de Morgan tomaron ventaja para precipitar el pánico en 1907, guiándolo astutamente mientras sucedía. ¿Ya vio lo que hizo? Astutamente creó unos falsos rumores para que la situación bancaria entrara en crisis, en pánico, y así adueñarse poco a poco de estos bancos. Así se hace dinero. Sí, estrategia que aún se sigue utilizando por grandes medios de comunicación que son dirigidos por estos personajes. Bueno, ya de pronto no por el mismo JP Morgan, porque eso fue hace muchísimo tiempo, pero sí su descendencia, que son los que han heredado la fortuna, ¿no? Estas familias. A través de falsos rumores crearon una crisis en la cual ellos se vieron beneficiados cuando compraron a precio de huevo, varios bancos que entraron en pánico. ¿Por qué? Porque la gente, al ver que los bancos no iban a devolverle su plática, fueron en masa a sacar sus dineros. Y recuerden que un banco no tiene en un momento determinado todo el dinero reunido para dárselo a sus dueños, ¿no? De tal forma que los bancos entraron en quiebra, y allí, cuando no vale nada, entró JP Morgan y se adueñó de muchos de ellos. ¿Cómo le funciona, no? Bueno, finalizando ya, ¿quién mató a John F. Kennedy? De acuerdo a nuestra investigación, parte todo de unas sociedades secretas liderada por banqueros, entre otros, ¿no? Banqueros internacionales con mucho poder económico. Luego, a través de un programa de control económico y de comercio internacional, se puso en la mitad de sus intereses. Y de esta forma tendría que ser sacado del camino. Así que esa mañana del 22 de noviembre, fue asesinado John F. Kennedy. Así es, Neil, esa es por supuesto que la conclusión que podemos sacar nosotros acá, de acuerdo al análisis y a la investigación que realizamos, ¿no? Por supuesto, los oyentes están en todo el derecho de dudarla, de cuestionarla, y esa duda debe llevarlos a una investigación propia también, ¿no? Para que de esa forma lleguen a su conclusión en este tema, ¿no? En el asesinato de Kennedy. Seguramente en la investigación se encontrarán muchas teorías de su muerte, como lo hicimos nosotros cuando estábamos preparando el programa. Pero evidentemente, si uno analiza el contexto, que fue la reflexión que hacía mi compañero Neil, el contexto histórico, no solamente de los años de gobierno de Kennedy, sino de décadas atrás, desde las primeras crisis económicas, incluso de la época de Lincoln y del otro presidente, Lyndon B. Johnson. Desde estas épocas ya se venía pronosticando un plan para apoderarse del dominio económico, ¿no? Y vemos acá como Kennedy también intentó hacerle frente a esto, pero fue asesinado antes de poder lograr su objetivo, que era quitarle el monopolio de la Reserva Federal. Y fíjate que en todo el desarrollo del programa no hablamos de Lee Harvey Oswald, aquel personaje que fue arrestado y acusado de homicidio, ¿no? De haber disparado en contra de Kennedy, que después fue asesinado días después por Jack Ruby, por lo que no pudieron someterlo a juicio, ¿no? Así que, estimados oyentes, ahí está nuestra postura, nuestra investigación. Consideramos que es importante que aplique la ley esta que les explicó nuestro compañero Salim, de comprobar. Y nos daremos cuenta de muchas cosas que en el sistema económico mundial, en el sistema político mundial ocurren. Y nos daremos cuenta al final de que esos que nosotros elegimos como presidentes no son los que deciden los futuros de nuestras naciones. Son gente que está muy atrás, muy a la sombra, muy en secreto, que terminan determinando qué es lo que tenemos que hacer. Y esta situación de Kennedy
Yo diría, Neil y estimados oyentes, que no solamente ha sucedido en los Estados Unidos, yo diría que en gran parte de los países del mundo ha sucedido estos asesinatos de personajes. Por ejemplo, en Colombia, el caso de Gaitán, de Galán, que fueron líderes, no simples políticos, como podrían pensar muchos, sino que personajes que tenían unos ideales, que más allá de ser un discurso político, tenían un mensaje de transformación, de nuevos ideales, de un nuevo pensamiento, y que esto evidentemente a la oligarquía que gobernaba no le convenía, y también fueron silenciados. Bueno, de esta manera nos vamos, estimados oyentes. Recuerden que pueden escuchar en diferido este programa el próximo martes a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia. O también pueden descargarlo de nuestra página, de nuestra sección en RCPC. Ustedes van a programas en el menú principal de la página y luego se dirigen hacia Descubriendo y allí encontrarán una lista de programas realizados. Muchos programas que hemos hecho desde hace ya casi 4 años aquí en este programa investigativo llamado Descubriendo. Hasta la próxima, estimados oyentes. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.